Estoy dando formaciones de 8 meses y le enseño a la gente a cocinar desde cero. El tener 3 platos a la hora de comer es más interesante a nivel gustativo, ¿no? Lo disfrutas mucho más. ¿Es la tortilla con cebolla o sin cebolla? Personalmente me gusta de las dos maneras. La cebolla tiene un líquido, ¿no?, que te irrita los ojos. Entonces, si tú tienes una corriente de aire y que sea lateral, se marcha y no te llega a ti a los ojos. ¿Cómo se hace un arroz? Cuando el pescado es muy fresco, está rígido, ¿no? Es un poquito largo. Sería como un bate de béisbol. Lo coges por la cola y se mantiene duro y no se dobla. ¿Cuáles son los errores típicos que la gente comete en la cocina? Pues el más grave quizás sea el no... Yo lo más exótico que he probado es... Hey, bienvenidos a un podcast más, episodio número 61. Nada que decir, gracias a todos por todo el apoyo diario, como siempre, empiezo así los vídeos. Suscribiros, por favor, ahora hay otras metas, vamos a intentar llegar a los 2000 suscriptores. Tenéis ahí el botón, por favor, sois un gran porcentaje, no estáis suscritos, y seguirnos en todas las plataformas. Dicho esto, cierro spam. ¿A quién tenemos hoy aquí, Villa? Chicos, chicas, hoy traemos un tema súper interesante porque nos afecta a todos, ya que todo el mundo come y todo el mundo cocina. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Nacho Cook, que os dejaremos debajo las redes. Y nada, venimos a hablar un poquito de cocina. Nacho, muchísimas gracias por venir. Y bueno, preséntate a cámara si quieres. Bueno, antes de nada, ¿no?, agradeceros a ti, Martín, a ti, Adri, ¿no?, por confiar en mí e invitarme a este podcast. Y nada, decir que me llamo Nacho, ¿no?, soy profesor de cocina y, bueno, apasionante del deporte, ¿no?, como ya sabéis. Y bueno, de las motos y muchas cosas más. Y bueno, nada, espero poder enseñaros un poquito de mi mundo. Bueno, antes de empezar, siempre tenemos unas preguntas míticas, que son 2 preguntas y tienes que responder a una. Y es, ¿lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor? No tienes que decir a cuál contestas. Bueno, en el baño para minusválidos en un centro comercial. Se descansa bien ahí. Vale, como siempre, de cada invitado que es así especialista en algo, nos gusta saber un poco la historia de por qué esa afición, por qué has querido meterte en ese mundillo. Entonces, ¿de dónde viene esa afición por la cocina? ¿Cómo son los orígenes? Pues un poco de casualidad, ¿no? Sí que es cierto que cuando mi madre cocinaba en casa, ¿no?, pues a mí me gustaba, ¿no?, investigar un poquito cómo hacía las cosas. Y bueno, a mí siempre me ha gustado comer, ¿no? Aunque de pequeño sí que era un poquito más maniático, ¿no?, pero sí que me llamaba la atención. Entonces, bueno, yo he llegado a un momento en mi vida que no sabía muy bien qué hacer, pues manoteé a varias formaciones, entre ellas cocina, y bueno, no quiero liarme demasiado. Al final, pues bueno, hice una formación de cocina y poco a poco me fui adentrando en este mundillo. Perfecto. Y así la primera práctica, ¿cómo fue el primer mundo con la primera formación laboral, en el sentido de, venga, a cocinar y la gente va a tomar tus platos? ¿Ya contratado como cocinero? Sí, bueno. ¿O las prácticas de...? Las prácticas no cocinas para gente, no cocinas sí, en un... ya empiezas inicialmente, claro, entras, te tienen que enseñar los tipos de platos, ¿no?, con los que trabajan. Normalmente te suelen poner funciones como de preelaboración, ¿no? Pues limpiar verduras, cortarlas, preparar masas, no te ponen ya directamente en el servicio, ¿no? Primero quieren que aprendas, ¿no?, pues lo fundamental. Sí. Y poco a poco van viendo, ¿no?, si tú tienes así, pues, rapidez, técnica y tal, pues te van dando un poquito de responsabilidades. Y bueno, el primer sitio donde caí fue un restaurante italiano, que fue donde hice las prácticas. Un poco surrealista, ¿no?, porque cuando llegué, pues mi jefa de cocina, por ejemplo, de vez en cuando se echaba un pitillito allí en la cocina. Ya fue hace muchos años, evidentemente, hoy en día. La comida fijo que sabía mejor. Tenía unos toques ahumados, ¿no? Jugaban con los aromas. Y sí que me sorprendió un poquito porque, claro, yo venía de hacer una formación que, bueno, te enseñaban cómo deberías de hacer las cosas de la manera más correcta. Y bueno, allí, pues... ya veíamos que flaqueaban un poquillo estas cosillas. El mundo real. Mira, yo ahora que se me acaba de surgir una duda por el tema de la preelaboración de los platos, un poco, por ejemplo, el cortar las verduras. Al fin y al cabo, por ejemplo, la cebolla, ¿hay alguna técnica o así para cortarla más rápido? O que, por ejemplo, también que no te lloren los ojos.
Bueno, el tema de que no te lloren los ojos, una buena técnica sea que haya una corriente de aire, ¿no? Que se lleve, pues, porque la cebolla tiene un líquido, ¿no? Que desprende al aire, pues, una sustancia que te irrita los ojos, ¿no? Entonces, si tú tienes una corriente de aire y que sea lateral, pues supuestamente se marcha y no te llega a ti a los ojos. El tema de cortarlo, pues al final es técnica y práctica. Yo siempre pienso que lo importante es poner bien las manos, no cortarte. Después la velocidad vendrá con el tiempo. Si quieres cortar rápido al principio, que sin técnica, lo más normal es que te vayas a cortar o que no cortes todo del mismo tamaño y que cometas fallos. Pero bueno, en principio no hay una técnica infalible, salvo que utilices un procesador de alimentos o alguna mandolina o algo que ya directamente te lo corta ella. Claro. Hay algo que a mí me surge la duda, es el hecho de muchas veces, a mí me pasa que en mi carrera yo pensaba que había cosas que llevo haciendo de toda la vida, que las hacía de una manera, y me doy cuenta que la forma, digamos, correcta y la forma, en este caso, formal de hacerla, es de otra. Entonces, tú, con tus conocimientos previos antes del curso, cuando llegaste a formarte, ¿qué fue lo que más te chocó de decir, yo lo hacía de toda la vida así, y de repente me han dicho que lo que llevo haciendo todos estos años está mal? Pues la verdad es que ahora me entran dudas, ¿no? Porque yo cuando hice la formación fue en el 2002, entonces ya pasaron un montón de años. No tengo así algo que se me haya quedado grabado, pero es que yo partía de cero. Entonces yo hacía 4 cositas en casa, por ejemplo una pizza, pero con bases ya prehorneadas. A lo mejor hacía unos huevos fritos con patatas, cosas muy básicas, ¿no? Para sobrevivir. Pero bueno, que con la edad que tenía y los conocimientos cero, para mí, oye, pues ya era algo, ¿no? Porque en comparación con mi hermano no hacía nada. Mi hermano era abrir una lata de atún y abrir el embutido y meterlo en el pan. Entonces yo intentaba hacer un poquito más elaborado el menú, pero era algo muy básico. Entonces para mí todo fue aprender, todo era cosas que yo desconocía, desde los cortes de verdura hasta las técnicas de cocción. Entonces fue todo aprender. Bueno, y también sabemos que haces formaciones, entonces preguntarte un poco de dónde viene esta iniciativa de empezar a enseñar a la gente a cocinar en vez de, pues igual la idea que podría ser de, me voy a un restaurante y cocino allí como para alguien. Pues buena pregunta. Esto comienza todo también de casualidad. O sea, de casualidad por culpa de un accidente, ¿no? Yo comencé a trabajar en cocina, poco a poco me fue gustando. Sí que es cierto que me gustó más cuando trabajé fuera de Galicia que cuando llegué a Galicia. Bueno, hubo en sitios, sobre todo en Galicia, en Vigo me refiero. Hubo en sitios donde trabajé que me llegué a plantear dejarlo, ¿no? Por empresarios que no valoran tu trabajo, sueldos bastante bajos, muchas horas que nunca cobras. Al final ciertas condiciones que te hacían sentirte incómodo. Luego sí que es cierto que he caído en sitios donde me he sentido más valorado, he estado con compañeros que me han enseñado cosas, entonces me han motivado más. Justo hubo un momento en mi vida que sí que estaba como más motivado, que en un trabajo que tenía buenas condiciones laborales, y tuve la desgracia de tener un accidente en moto. Entonces eso pues de repente le dio un giro de 180 grados a mi vida y de repente me hizo replantearme qué iba a ser mi futuro. Porque, claro, me estaban asegurando que no iba a poder volver a cocinar o al menos a realizar la mayoría de las funciones que se hacen en una cocina. Y yo no tenía muy claro para dónde tirar. Claro, quería aprovechar pues ya los conocimientos que tenía y la experiencia previa. Entonces se me ocurrió que sería una buena idea hacer una formación que me permitiera dar clases. Y encontré un certificado de profesionalidad que así me lo permitía, pero mientras estuve de baja no era incompatible, porque esto era para gente que estaba dado de alta en el INEM. Sí. Entonces tuve que esperar. Cuando me dieron el alta, sí que lo más claro que tenía era hacer esta formación. La hice, me pilló el COVID, tuve que paralizarla. Bueno, tuve así una serie de obstáculos, pero al final conseguí terminarla. Y nada, y después fue entregar currículums y que me dieran la oportunidad, porque experiencia como docente tenía cero, entonces también ese era otro hándicap. Y bueno, poco a poco sí que es cierto que me dieron la oportunidad, y en el centro donde me dieron la oportunidad me fueron dando más responsabilidades hasta el día de hoy, que ya estoy dando formaciones de 8 meses y le enseño a la gente a cocinar desde cero. Yo de hecho quería aprovechar, a la hora que estábamos hablando de las formaciones, un poco esa duda, ¿no?, que le puede surgir a todo el mundo, si realmente la cocina gran parte es autodidáctica o sí que es mucho más interesante hacer un curso o una formación. Pues bien, para trabajar en cocina no necesitas tener formación.
Sí que es cierto que hay ciertas empresas, y cada día hay más, que te van a exigir una formación pues ya por temas higiénico-sanitarios y luego porque, bueno, al final buscamos la eficiencia, ¿no? Pero yo estuve en muchos sitios trabajando donde mi jefe directo trabajaba genial, no tenía formación ninguna, pero sí que es cierto que la experiencia al final te forma. Hoy en día yo recomiendo a la gente que se forme. Hay muchas opciones, muchas de ellas gratuitas, y al final es una puerta directa al mercado laboral, aunque sí que es cierto que hostelería en España funciona muy bien y siempre va a haber, como quien dice, posibilidades de trabajar, pero no en todos los lados. Antes mencionabas la época del COVID y claro, a mí me surge la duda de tú con tu cocina durante todo el día para poder preparar platos, me imagino que fue una época brutal. Pero ¿cómo has notado la gente? Porque claro, la gente de repente se vio con gente que igual salía todos los días a cenar fuera, a comer fuera, de repente tiene la limitación de no poder salir de su casa y se va a tener que hacer su platito todos los días. Entonces, ¿has notado como que la gente ahora se especializa más en querer saber cómo hacer los alimentos, querer saber cómo cocinar por esa época donde de repente se vio con cero conocimiento acerca de los platos? Bueno, no sé si exactamente por esa época. Yo sé que en esa época la gente ahorró muchísimo dinero, cosa que nunca les había ocurrido seguramente. Comieron más dulces que nunca, porque sí que había mucha gente que, bueno, estaba haciendo tartas y pastelitos a diario, pero habría, claro, las típicas personas que se preocuparon un poquito más, pues llevar una dieta más equilibrada, ¿no? Porque ya que íbamos a llevar una vida más sedentaria, pues por lo menos cuidar pues la ingesta, ¿no? En mi caso fue así. Yo, aparte, venía justo de unas vacaciones en Malasia con un amigo y había engordado como 6 kilos, una barbaridad. Muchos bichos. Comió mucho bicho. Me harté a comer noodles y arroz. Y sí que es cierto, porque fue también una casualidad. Mi compañero de viaje se hizo un esguince de tobillo la semana antes del viaje. Ya estábamos pensando, perdimos el viaje. Y bueno, más o menos no fue una cosa grave. Entonces, todas las visitas que teníamos planeado, que muchas iban a ser caminando y cosas así, pues lo hicimos en Uber. Entonces, claro, nos dedicamos a comer y movernos en Uber o en moto. Y claro, llegamos a España con 6 kilos de más. Pero bueno, la verdad que la experiencia fue muy buena. Después, durante el COVID, lo que hice fue intentar pues comer más equilibrado, cantidades justas. Sí que me encargué mucho de la cocina en mi casa y fue algo que me gustó. No hacía cosas, florituras ni cosas así, porque al final mi familia es de Sotacaballa o Rey, sí. Pero sí que algún vídeo de cocina me hice y tal. Tuve así mis primeras tomas de contacto audiovisuales, pero bueno, me exigían demasiado tiempo y los resultados tampoco me terminaban de convencer. Entonces, al final sí que me centré, bueno, pues en cuidar a la familia, encargarme de todas las cosas y bueno, controlar un poquito lo que consumía. Perfecto. Bueno, ya destacar también, ahora que estábamos hablando, dejaremos en sus redes sociales, en Instagram, que joder, siempre yo ya he visto que unos subes platos, unos platazos, entonces nada, lo tenéis ahí abajo por si le queréis echar un ojo y le abrís el DM y decís, oye, ¿este plato cómo se hace? ¿Qué opinas de esta pasta? Toda seca. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que vendría siendo el orden de platos, ¿no? La mítica separación de primer, segundo plato y postre. Realmente, ¿hay algún objetivo a separar estos 3 platos o es solo por mero...? Hombre, es muy relativo, porque una persona que sea joven, deportista, que tiene un consumo energético alto, pues el tener 3 platos a la hora de comer le va a ser algo beneficioso, ¿no? Porque va a sentirse más saciado, ¿no? Y podrá consumir un montón de nutrientes que necesita su cuerpo. A lo mejor una persona más mayor, en un trabajo más sedentario, con un plato único, es más que suficiente. De todas maneras, a mí me parece muy interesante por el tema de que eso, tienes la opción de tomar muchas más verduras, hortalizas, es más interesante a nivel gustativo, ¿no? Lo disfrutas mucho más porque tienes a lo mejor un entrante frío, un plato principal caliente, después, dependiendo de lo ligero o lo contundente que sean los platos, un postre más ligero o más contundente. Entonces siempre puedes jugar, ¿no? En un equilibrio y a nivel gustativo lo disfrutarás mucho más. O al menos yo personalmente sí. Y luego, en plan, esa separación de primer, segundo y postre, ¿suele haber algunas características en el plato? Sí, normalmente el primer plato es un plato ligero, ¿no? Que te pone un poquito... te abre el apetito, se supone que ya lo tienes abierto, ¿no? Pero sí que es cierto que te prepara, ¿no? Para el plato principal. Entonces suele ser algo ligero, cantidades justitas y luego el segundo plato ya es un plato principal para quedarte satisfecho.
En el caso de que no lo consigas, ¿no? Siempre tienes el postre, que es como el remate final del menú y que va a ir en consonancia, ¿no? A lo que hayas comido previamente, ¿no? Si has comido algo muy abundante, pues igual no te va a caer de postre una tarta y te caerá algo más liviano, una macedonia o, no sé, algo del estilo, una crema de alguna fruta o algo así. A mí me surge la duda también el hecho de... Entonces hay platos que se podría considerar de plato de primero y plato de segundo, que tienen esa etiquetita, ya sea, por ejemplo, Sí. una ensaladilla rusa sería pues un primero, me imagino. Sí. Una especie así. ¿Hay algún plato que pueda llegar a hacer como duda, que pueda servir tanto de primero como de segundo? Pues sí, puede haberlo, pero también es algo muy personal de cada persona, Pues ¿no? también. Claro que, por ejemplo, mi pareja con una ensalada sería plato principal ya directamente. Yo si me voy a la playa, por ejemplo, pues me tomo simplemente una ensalada, tomaría más cantidad, ¿no? O le añadiría más ingredientes, pero sí que es cierto que tú puedes hacerte, por ejemplo, de entrante una crema y después tomarte algo que podría ser un primero, pero más contundente de segundo. Se me viene ahora, pues mira, en vez de una crema, puedes tomarte algo de marisco, unos mejillones al vapor, y después tomarte pues una ensalada templada. Igual eso, un poquito más contundente que si fuera un primero, pero es una manera, ¿no? Pues al final de convertir un primero en un segundo o viceversa, ¿no? Y luego también me surge la duda del hecho de, estamos muy acostumbrados a vas a un sitio y pides un menú del día, que es lo más habitual, y este menú del día tiene pues ese primer plato, segundo plato y el postre o café. Pero luego, en el día a día, no solemos hacer este primer plato, segundo plato y postre. ¿Tú por qué crees que es esto de tener un plato principal en vez de dividirlo en dos? Bueno, a mí en particular me gusta siempre hacer un entrante. Siempre me gusta tener pues, una ensaladita, ¿no? O a lo mejor pues una tabla de ibéricos o de queso o algo como para abrir boca y después ya comenzar con pues el plato que tenías previsto comer ese día. Sí que es cierto que no lo hago todos los días, ¿no? Porque a lo mejor un día que hago lentejas, pues tomo lentejas simplemente y me tomo 2 platos. Pero bueno, al final si me estoy tomando 2 platos de lentejas es como si me estuviera tomando el primero de uno y el segundo de otro. Pero no sé, eso es un poco personal, ¿no? Porque al final, si tú quieres ahorrar dinero, pues solo te tomarás un plato, y más en los tiempos que hoy corren. Pero a mí de vez en cuando me gusta tener el primero, el segundo, y postre sí que es rara vez que me lo tome en mi casa, pero cuando voy a comer fuera no lo perdono. Entonces es una cosa como que cuando voy para afuera como fritos, que en mi casa no tomo todo lo que no comería en casa. Pero claro, sé que es un día puntual. Vale, yo una pregunta muy rápida. ¿Tú tomas café? Nada, solo en el desayuno. Ah, vale. Porque te iba a preguntar, porque antes era mítico postre y café y ahora es postre o café. O sea, ¿qué opinas un poco de eso? No sé, yo es que ya a veces llego a duras penas al postre y el café nunca me lo tomo. En alguna ocasión, comidas así de familia y tal, me he tomado el café, pero sinceramente no lo necesitaba. Vale. Y creo que solo me tomo un café fuera del desayuno, alguna tarde de invierno así, porque te entra algo calentito y que te apetece algo dulce. O sea, el pinchito que te van a poner con el café, básicamente. Lo del postre es brutal, ¿eh? Como la gente es capaz de llenarse hasta morir, pero luego, oye, el postre siempre cabe, postre vas siempre lleno. Sí. Vale. Siempre hay un compartimento secreto, ¿no? Sí, que sí, tenemos sí, destinado es el al del postre. Después nos morimos en vida, pero no pasa nada. Vale, ahora vamos con una sección que queríamos hacer que me parece súper interesante, el hecho de platos míticos y la elaboración que solemos hacer pues del día a día, igual esos errores comunes que solemos hacer en estos platos. Entonces vamos a ir como tratando plato por plato, característica, algún alimento, y nos vas diciendo un poco pues esa elaboración y lo que crees tú que igual pues la gente hace de una manera y a tu parecer se hace de otra. Empezamos con la tortilla. Entonces abrimos un dilema, que es la tortilla con cebolla o sin cebolla. Pues a ver, a mí personalmente me gusta de las dos maneras. Si me das a elegir, prefiero con cebolla, porque al final le das un ingrediente más a la elaboración y es, pues bueno, una capa más de sabor. Le da jugosidad y también, bueno, dependiendo del tipo de cebolla que utilices y la cocción que le hayas dado, un toque dulce. Pero bueno, a mí personalmente me da igual, me gusta de las dos maneras. Yo creo que el que le gusta con cebolla no es tan intolerante, ¿no? Se lo puede tomar con o sin. Sí que es cierto que el que no le gusta, pues solo te la va a comer sin ella. Entonces yo estoy en el bando bueno, ¿no? En el que Da todo igual vale. todo. Y acerca de los complementos, ¿qué, a tu parecer, cuáles son las mejores tortillas con
que has probado? Ya sea tortilla con chorizo, tortilla con calamares, tortilla con, no sé, espinacas. Bueno, he probado, me ha gustado mucho con espinacas, con cebolla evidentemente me gusta mucho, con chorizo, bueno, depende del chorizo. No me suelen gustar los sabores demasiado intensos. Entonces si es un chorizo, o si es muy intenso, se le echa una cantidad, bueno, con cuidado, pues me gusta también. Con bacalao le he tomado y me ha encantado. Con puerro, es que bueno, las posibilidades son ilimitadas. Entonces, claro, no he probado tortilla de todos los sabores, pero sí que es cierto que las más clásicas igual sean estas y a mí me gustan todas en general. Y para ti a lo mejor, porque siempre también surge esa duda, ¿no? De cuánta cantidad de patata y cuánta cantidad de huevo. Esto es muy chocas, ¿eh? Claro. Para ti, ¿cuál crees que sería la relación más óptima? Yo creo que está más o menos en torno a medio kilo de patatas, 5 huevos. Bien. Más o menos. Vale, o sea, un ratio, un huevo, 100 gramos. Correcto. Vale. Sí. Es más o menos el del que habíamos hablado. Eso es que, bueno, Y quien ahora, no lo haya visto, tenéis el vídeo también de Cooking Tigers. Que luego tú puedes ver, ¿no? Claro. Porque la patata va a absorber algo de líquido de huevo cuando lo mezclas. ¿Que necesita uno más? Pues se le echa. Yo me he vuelto experto en eso. Yo al principio lo echaba. Da rabia cuando notas como que te sobra huevo, porque ahí ya se te lía, porque lo echas en la sartén y le das la vuelta y empieza a caerme. No, pero no hay problema, porque tú cuando lo echas a la sartén bien caliente, remueves un poco, el huevo se empieza a cuajar y lo metes un poco en el medio, O sea, el hasta truco que es tengas remover. la textura que tú quieres. Después dejas que cuaje ese lado, le das la vuelta y que cuaje el otro y listo. Me falta mucha teoría. Mucha cocina. Madre mía, al final voy a aprender huevo aquí. Bueno. Nunca mejor dicho, correcto. ¿Tortilla hecha o sin hacer? Me O gusta poco más hecha. jugosita. Jugosita, pero dependiendo porque claro, yo he trabajado dando eventos y evidentemente poco cuajada no te sirve para un evento porque se te desmorona, aunque es al final la que más suele gustar. Entonces yo me la puedo comer de todas maneras, pero me encanta jugosa. Yo creo que jugosa es la clave. Pero bueno, al final esto es un gusto personal. Sí. Hay gente que piensa que el huevo está crudo, ya le tira para atrás. Bueno, es como el punto de las carnes. Sí. O sea, entonces para un evento lo que haría sería, el fin de que sea hecha es que sea más perecedera, ¿no? Para que aguante un poco más durante esos que tiempos. Aguante la forma, porque tú la vas a porcionar en cuadraditos. Vale, claro, sí, si está poco hecha, se te desmorona. Y queda poco. Claro, que al claro, final normalmente ponemos tortilla para un picoteo que vamos a estar de pie. Sí. No va a coger Los cuadraditos míticos. Exacto. Sí. Y si tú la haces muy poco hecha, eso no hay manera de engancharlo. comerlo, salvo que lo pongas con cuchara. Entonces, pero yo soy muy pro de la tortilla poco hecha. De hecho, joder, ahora ya no tanto, ¿no? Pero antes iba mucho al Carballo, ¿no? Que es conocida, ¿no? Por sus empanadillas y por su tortilla de untar. Entonces, al final, yo creo que, bajo mi punto de vista, a mí me sienta mejor, ¿no? Disfruto más de la comida así. Pero bueno. Personales, eso desde luego. Bueno, pues abriendo otro melón, nos vamos hacia las fajitas y los burritos. Correcto. Primero, explícanos un poco la diferencia, porque bueno, antes fuera de cámara estuvimos hablando un poco de que hay una pequeña diferencia entre ambas. Y bueno, si nos la puedes contar. Bajo mi punto de vista, ojo que no soy mexicano, no quiero que nadie se me eche encima. Yo creo que el relleno es la principal diferencia, ¿no? Porque al final la tortilla que usamos es una tortilla de trigo similar, puede ser que varíe el tamaño, ¿no? Pero yo cuando hago fajitas, por ejemplo, hago un salteado de cebolla con pimiento y algún género proteico, sí que es cierto que le puedo añadir a mayores igual un poquito de salsa de tomate o una salsa picantita y algo de queso, ¿no? Y el relleno de un burrito quizás lleva arroz, frijoles, un tipo de carne que suele ser desmechada, queso, puede que le añadamos también una salsita a pico de gallo o unos jalapeños, pero bueno, también vamos a cosas personales. A mí me gusta añadirle picante, hay seguramente hay gente que no. Y como el tema del cilantro, pues al final pues se le puede echar un poquito de cilantro en el interior, o si no a la salsa que lo acompañaremos. Yo lo acompañaría, por ejemplo, unas fajitas con una salsa agria, con un pico y gallo y con un guacamole. Y por ejemplo el burrito quizás solo lo acompañaría con guacamole y claro, en el interior ya lleva un montón de cosas, por eso no le pondría ya tantas salsas. Y ahora me surge, yo una vez fui a un restaurante y parece broma, pero no me quisieron servir una de sus hamburguesas porque no llegaba queso. O sea, porque yo pedí que no llevase queso. Entonces me decían, para eso no te o sea, no me dijo, no puedes, pero
como casi que me impidió el pedir la hamburguesa porque yo la quería sin queso y decía, es que sin el queso no es nada. Entonces, ¿tú crees que estos dos alimentos sin el queso les falta vida o es una cosa necesaria? Hombre, a mí personalmente el queso me encanta, siempre y cuando no sea un queso demasiado potente. Volvemos a lo mismo. Yo ingredientes con mucho sabor, cantidades justas. Pero bueno, yo no dejaría de servir un plato porque alguien quiere quitarle un ingrediente. De hecho, mejor para mí, ¿no? Que ahorro costes. Pero bueno, sí que pienso que a mi gusto personal una hamburguesa sin queso pierde. Pero porque a mí me encanta, pero respeto que no todo el mundo piense como yo, evidentemente. Una fajita sin fajita, por favor. No, bueno. Yo te quería preguntar sobre fajitas, ¿no? El hecho de, tú al fin y al cabo le echas cebolla, pimientos y un poco a la hora de echarlo a la sartén y así, realmente se pueden, o sea, ¿hay que echarlos a la vez o hay que echar un ingrediente antes que otro? Bueno, yo le hago con pollo, entonces claro, ¿el pollo iría antes o iría después mejor? Yo el pollo lo echo después. Lo que hago primero, salteo un poco las verduras. La idea, bajo mi punto de vista, es que no estén demasiado cocinadas, pero que tampoco estén muy crudas, que queden al dente. Entonces sí que es cierto que el tiempo que va a necesitar la cebolla y el pimiento va a ser un poquito mayor que la carne. Entonces yo la salteo un poquito y cuando más o menos veo que empieza ya a estar medio al dente, añado el pollo. El pollo en un par de minutos lo vamos a tener listo, salvo que sean cachos muy grandes. Normalmente suelen ser tiritas de 1 centímetro, entonces en un par de minutos eso está cocinado. Por lo tanto, primero las hortalizas. Y ahora, ¿cómo detectas que está al dente? Porque acabas de decirlo, pero yo me pones a ver distintos tipos de al dente, no al dente, y no te sabría distinguir. Bueno, hay tres maneras, ¿no? Básicamente. Primero, la experiencia. Segundo, probar, ¿no? No hay nada más fácil que pruebas y ya más o menos tanteas. Y tercero, la cebolla, por ejemplo, cuando empieza a cocinar se empieza a transparentar, ¿no? Y si tú has añadido la cebolla y el pimiento al mismo tiempo, pues se van a cocinar por igual. Sí que es cierto que el pimiento verde, por ejemplo, es un poco más duro que el rojo, pues por lo tanto, a lo mejor te queda un poquito más al dente el verde, pero bueno, la idea es que no esté ni sobrecocinado ni que esté crudo, entonces vamos, tampoco vamos a ser súper técnicos ni estar midiendo la dureza ahí, pero bueno, más o menos un salteado de 5 minutillos, añadimos el pollo y listo. Y hay mucha diferencia entre los pimientos, porque a mí siempre es la duda que me surge. Yo hay muchas veces que me veo con los pimientos y dentro de lo que cabe noto ese regustito final que muchas veces son parecidos. No sé si es que los cocino mal, que es una posibilidad perfectamente, o que realmente sí que hay una diferencia brutal, pero no le estoy sacando el jugo necesario. Bueno, tienen matices diferentes. De hecho, es que es como las cebollas. Hay muchas variedades de cebollas, unas son más potentes, otras son más dulzonas, unas más suaves. Entonces, con los pimientos pasa lo mismo. Tenemos pimiento verde normal, pimiento verde italiano, tenemos pimientos de Arnoia, pimientos de Padrón, todos son verdes, todos saben diferentes, unos pican, otros no. Entonces, al final, sí que es cierto que tienen matices y sabores diferentes, pero cuando lo metes todo en conjunto, pues al final, salvo que tengas un paladar muy exquisito, pues igual va a hacer un sabor conjunto y no vas a notar tanto como si lo tomaras por separado. Esto pasa igual con los aceites de oliva. Si tú haces una cata de diferentes aceites de oliva, notas los diferentes matices. Sí. Pero a lo mejor si no los tomas por separado y los tomas en días diferentes, no eres tan consciente de todas estas diferencias. Es decir, que una persona en su casa que tiene una receta delante que le dice un pimiento verde, un pimiento rojo y un pimiento amarillo, si tiene 3 verdes no va a suponer una diferencia abismal en su paladar, ¿no? No, hombre, no. Sí que es cierto que si tú comparas dos elaboraciones hechas, tienen sabores diferentes, pero no va a ser algo que digas tú, ay, el otro me gustaba y este no. Vale, perfecto. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, el siguiente entraríamos en la paella, pero antes quiero entrar en el gran melón del arroz, que es cómo se hace un arroz. Pues depende del uso que le vayamos a dar, ¿no? Si nosotros queremos un arroz que vaya a ser como guarnición o para una ensalada, utilizaremos un arroz de grano largo, ¿no? Porque al final es un arroz que su sabor es muy neutro y no buscamos pues ni que absorba sabores de otros ingredientes ni tampoco que predomine su sabor, ¿no? Ni que tenga un exceso de almidón ni nada. Si queremos hacer una paella, queremos hacer un arroz caldoso, nos decantaremos por otras variedades, el bomba o el arroz de grano redondo, pues son sabores que absorben sabores, tienen un contenido de almidón mayor y nos permiten, pues dependiendo de lo que queramos, pues hacer unas elaboraciones mejor que otras. Tiempos de cocciones suelen ser similares,
quitando el arroz integral, que sí que le lleva más tiempo de cocción, pero normalmente en torno a 15-18 minutos es la cocción del arroz. Y es sobre todo lo más importante que tenemos que cuidar, el tiempo que le vayamos a dar de cocción. Y entre otras muchas otras cosas. Y la intensidad del fuego, o sea, quiero decir, porque a lo mejor es... Lo hago, por ejemplo, mítico, el 1 al 9 de la Vitro. Lo hago al 9 y me dura este tiempo. ¿Es mejor hacerlo a fuego lento o a fuego alto? El arroz es que depende. Por ejemplo, si tú vas a hacer un arroz en blanco para una guarnición, para una ensalada, por ejemplo, no te vas a parar a medir las cantidades de agua, vas a añadir más agua de la que necesites, porque después, una vez que esté cocido, lo cuelas y listo, el agua que sobró, no la vas a reaprovechar. Por ejemplo, se me acaba de ir el santo del cielo. ¿Cómo era la pregunta? Nada, el tema de la intensidad del fuego la intensidad a la hora del fuego, cierto. Yo suelo dar bastante intensidad al principio para que empiece a hervir rápido, sobre todo si tienes inducción, y después lo pongo a un hervor medio. Sí que es cierto que hay ciertas elaboraciones que necesitan una intensidad un poquito más fuerte y otras que te exigen un poquito más suave. Yo, como normas generales, diría que todas las cosas es mejor hacer unas cocciones suaves y poco agresivas. Vale. Luego se quema todo. Eso es verdad, y se pega. Y luego también te quería preguntar por... bueno, ahora sale mucho lo del mítico de lavar el arroz. Entonces, ¿realmente va a marcar mucho la diferencia lavar el arroz o no tanto? Yo para recetas españolas no lo lavo. Sí que es cierto que para ciertas recetas asiáticas es interesante porque también vamos a utilizar un grano de arroz específico con un contenido de almidón enorme y te exige no eliminar ese exceso de almidón, porque aun eliminándolo con el lavado te vas a dar cuenta que durante la cocción después te va a quedar muy apelmazado. O sea, si no lo lavamos es cemento armado. Sí que es cierto que para elaboraciones españolas yo no lo suelo hacer. Es mejor que hagas un sofrito y que dores la parte exterior del grano al principio, un par de minutos en aceite de oliva. Vas a crear como una película, ¿no?, que impedirá que salga el exceso de almidón a la elaboración. Y evitamos pues tener que andar lavando el arroz, pero bueno, esto al final sí que hay gente que lo lava. Yo nunca lo he lavado. A mí me han enseñado a hacerlo así y es el método que he respetado siempre y me sale muy bien. Y moviéndonos ya a la paella, lo que estábamos hablando, mi duda es, para ti, para tu gusto, ¿cuáles son los ingredientes necesarios en una paella? Pues, buena pregunta. Normalmente no se le echa cebolla, según los valencianos, porque da humedad a la elaboración. Yo, bueno, discrepo un poco porque al final no soy valenciano y en Galicia pues tenemos métodos de cocinar, porque dentro de que España pues no es un país muy grande, ¿no? Pues las maneras de cocinar ciertos ingredientes son diferentes de un lado a otro. Entonces yo le echo cebolla, pero no sería la receta original, pero porque yo a la vida le echo ajo y cebolla a todo prácticamente. Pero ingredientes principales de la paella, perdón, sería el ajo, sería tomate, sería a lo mejor un poquito de pimiento, garrafo, que es una especie de alubia, de haba que utilizan allí en Valencia, pollo, conejo, azafrán no puede faltar, y un buen caldo, un buen fondo. Nosotros en la cocina llamamos fondo, ¿no? Pero para el uso así en la calle, ¿no? Un caldo. Y creo que no se me olvida nada. Así a priori creo que son todos los ingredientes que debería llevar. Y luego la sartén. La sartén. Claro, la paellera, ¿no? Que realmente se llama paella. ¿Y es viable hacerla en tu casa, es decir, sin este utensilio de la paellera? ¿Podrías hacerla en una especie de sartén? Quitando ya sabes de antemano que no vas a ver como una en una paellera, pero ¿sería posible hacerla en casa? Sí, no, yo creo que se puede hacer, exactamente el resultado no va a ser el mismo, luego. Pero de hecho se puede hacer de varias formas. A mí me gusta cocinarla un poquito en el fuego y terminarla en el horno, pero se puede hacer íntegramente en el fuego. Los valencianos hacen una hoguera y la cocinan sobre esas brasas, porque también le aportará un poco de sabor la madera que utilizan. Entonces, por hacer se puede hacer de muchas maneras. Un valenciano te dirá que no, que la suya es la única. Pero bueno, en la cocina hay que ser un poco, ¿no?, comprensibles y aceptar que al final pues
se puede llegar al mismo objetivo, ¿no? Pues por diferentes caminos. Yo quería aprovechar ya, bueno, sobre una paella que bueno, tienes en el Instagram, que bueno, seguramente en edición intentaré poner una imagen por aquí. Cuéntanos un poco cómo has hecho esa paella, que es la paella de Creo que es de calamar, Sí. calamar en su tinta. Sí, eso es. Bueno, al final La negra. no sería una Eso paella, es. ¿no? Sería un arroz de calamar en su tinta, ¿no? Porque sí que lo hicimos en una paellera, pero claro, un valenciano te dirá que la paella solo es con conejo y pollo, que el resto son arroz con cosas. Bueno, nosotros somos un poquito... no sé si decir menos exigentes o estamos amoldamos más más. abiertos Sí, de nos mente, amoldamos ¿no? A más. hacerlo con diferentes materias primas. Sí que es cierto que tampoco lo vendemos como paella. Claro. Para nosotros es un arroz de... Arroz, sí. Y bueno, quien le quiera llamar paella, pues yo creo que libremente, pero... lo primero que hacemos, evidentemente, sería limpiar el calamar, ¿no? Si es un calamar grande, aprovechar la tinta natural que tiene, si no, comprar congelada pues los sobres de tinta. Hacemos un buen sofrito, cocinamos el calamar hasta que esté tierno, después añadiríamos el arroz, la tinta, mezclaríamos bien, se le puede poner un poquito de vino blanco o no, y un buen caldo, ¿sabes? Normalmente yo al calamar ya no le meto un caldo de pescado, ¿no? Porque ya suele soltar bastante sustancia. Entonces suelo utilizar o un caldo vegetal o un caldo de pollo que es bastante suavecito. Y respetar los tiempos de cocción. Yo en esta en concreto creo recordar que le dimos como 7-9 minutos al fuego, un fuego medio alto, y después la terminamos a 200 grados al horno 12 minutos más. Lo acompañamos con un alioli y unas rodajitas de limón, bueno, porque quien quiera mezclar. Perfecto. Y ahora nos vamos con el siguiente plato. Es un plato perfecto para verano, porque a todo el mundo nos apetece ahora, después de todo el sol, vas a la playita por la mañana y luego te apetece llegar y comerte unas buenas lentejas. Entonces, ¿cómo se hacen unas buenas lentejas a tu gusto? Pues principalmente ponemos el día anterior a remojo las legumbres, ¿no? La lenteja sí que es cierto que es una legumbre que necesita menos tiempo de remojo e incluso se puede cocinar sin llegar a hacer el remojo, ¿no? Pero si quieres tener mejores resultados, pues nada, la noche anterior en agua fría las pones a remojo, que le cubra con bastante agua y nada, al día siguiente pues comenzarías pues como casi toda la cocina española haciendo un buen sofrito y después añadiríamos, en mi caso personal, a mí me gusta hacer las vegetales, porque tengo experiencias de mi padre, siempre que cocinaba en mi casa, sobre todo las lentejas, le añadía demasiada carne y productos que le daban mucho sabor. Entonces eran lentejas que yo me tomaba un plato y me quedaba súper saciado. Y acabé medio aborreciéndolas. Entonces empecé a cocinarlas de manera más liviana, o sea, solo con vegetales y añadiéndole un caldito de pollo por darle un toquecillo, y para mí muchísimo mejor. Entonces lo que recomiendo, pero esto también al final es muy personal, es hacer un buen sofrito, ¿no? Dedicarle el tiempo necesario, tener un buen caldo, ¿no? Para después cocinar en vez de echar agua, para que no te quede pues eso como un potaje lavado, ¿no? Con poco sabor. Y nada, y respetar pues sobre todo eso, el haberlas hidratado durante la noche, dejarlas a remojo y respetar los tiempos de cocción, que suelen estar en torno a media hora. Perfecto. Y unas lentejas sin chorizo a mí me matan, ¿eh? Pero bueno, tendré que probar las tuyas, porque ahora me ha surgido la curiosidad. Yo siempre soy un fanático de... Llegan las lentejas y empiezo a robar trozos de chorizo de mi madre, de mi padre, pero ahora me ha surgido la duda. A ver si un día pruebo las lentejas vegetales. Igual porque... te van a saber muy suaves. Deberías de, por Pero ejemplo, casi en vez de mejor, porque un al caldo final... de pollo, un caldo de carne que tiene más intensidad. Y a lo mejor, pues eso, no estás buscando trozos de chorizo porque ya las lentejas tienen buen sabor. Sí, perfecto. Vale, y ahora vamos a entrar en otro gran melón que vendrían siendo los guisos. Entonces, cuéntanos un poco cómo se debería elaborar un buen guiso. Bajo mi punto de vista, el género proteico entiendo que va a ser un guiso de carne. Correcto. Vale. Marcar la carne. Primero en el aceite, para crear, pues eso, una capa dorada en el exterior, y al mismo tiempo en el fondo de la sartén, del cazo, lo que utilicemos, la cacerola, nos va a quedar restos de proteína caramelizada. Entonces después, partiendo en ese mismo utensilio, ¿no? Vamos a hacer el sofrito y recuperar todos esos jugos caramelizados. Esto que le va a dar más intensidad y capas de sabor que si no lo hubiéramos hecho no los vamos a conseguir. No quiere decir
que de otra manera vayas a hacer un guiso y que sepa mal, pero va a estar mucho más rico, más sabroso si utilizamos estos métodos. Al final, aunque que normalmente doramos la carne para que los jugos queden en el interior, los guisos suelen ser cocciones largas. Entonces vamos a aplicar 2 métodos de cocción. Uno va a ser el de concentración, que es fuego fuerte, sellamos la carne y los jugos quedan en el interior, y después añadiendo agua o un caldo, una cocción por expansión, que vamos a sacar esos jugos de la carne y que se mezclen con el resto de los ingredientes, porque va a ser una cocción larga a un fuego suave. Entonces es un método mixto de cocción y lo ideal es hacerlo así. Hay gente que a lo mejor directamente solo lo hace por expansión, que es hago el sofrito, añado la carne, añado el agua y que se cueza. ¿Va a estar bueno? Sí. Mejor de la otra manera. Ya, sin duda. Y luego, bueno, esto es una pregunta que me ha hecho una persona que le encanta cocinar en casa, que es el tema de los vinos. Correcto. El hecho de echarle vino tinto o vino blanco. ¿De qué depende echar uno u otro? Pues primero, gusto personal. Eso principal, pero después es que hay ciertos alimentos que funcionan mejor con un vino que con otro. Si vamos a irnos a pescados, a mariscos, vamos a utilizar un vino blanco. Suelen ser vinos más suaves, frescos, con toques de frutas, ideales para pescados, que suelen ser pues alimentos con sabores muy suavecitos. Y si nos vamos a las carnes, utilizaremos un vino tinto que tiene más cuerpo, tiene más intensidad y al final funciona mucho mejor. Pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer una carne con un vino blanco. Sí que es más raro hacer un pescado con un vino tinto. Eso yo no lo he visto realmente. Igual hay recetas, pero bueno, yo no las he hecho. Pero es como a la hora de un maridaje. Pues si te gusta a ti el vino tinto, te puedes tomar un pescado y beber un vino tinto acompañándolo. Pero lo más recomendable siempre va a ser blancos con pescados y mariscos, tintos con carnes, y después los cavas son un poco polivalentes. Vale para los postres, vale para todo un poco. Y siguiendo con el tema del vino, a mí me surge un poco la duda del hecho de cuánto afecta que el vino sea mejor o peor. Es decir, un vino de 50 euros comparado con un vino de 5 euros. Bueno, el precio relativo, al final. Porque un vino puede ser caro porque la producción haya sido muy pequeña, o porque tenga fama o lo que sea. Pero sí que es cierto que si nos vamos a un vino malo de Tetra Brick o a un vino embotellado de 5 euros, pueden haber vinos muy buenos, pues la diferencia va a ser brutal, porque es lo mismo que si tú te lo tomas en un vaso. En uno ya ves que el sabor no es agradable y el otro pues te transmite un montón de matices, de aromas y lo disfrutas. El otro a lo mejor es que es incluso una pesadilla beberse un vaso y lo tienes que mezclar pues, seguramente con Coca-Cola o con zumo de piña. Vale, perfecto. Pues ahora nos vamos a otro plato, que es uno que también tienes en Instagram. Dejaré por aquí alguna imagen. ¿Cuál será? Y es el de callos con garbanzos. Olé. Cuéntanos un poco, pues, tu elaboración. ¿Cómo lo haces? Otra receta de verano. Bien, yo como los hago es añadiéndole estómago de vaca, pata de vaca o de ternera y chorizo, ¿no? Luego los garbanzos, lleva cebolla, lleva pimentón, me gusta echarle un toque picante, añadirle pues 1 o 2 guindillas, dependiendo de la cantidad que vaya a hacer. Y comino, ¿no? Bueno, sal, pimienta, ¿no? Para gustos, pero bueno, yo creo que el comino con los garbanzos al final y sobre todo los callos es como que comino y pimentón tienen que llevarlos sí o sí. Y el picante, bueno, pues relativo. A mí me gusta especialmente el picante en general. O sea, yo le echaría picante hasta el café. Método de elaboración, pues la noche previa, o bueno, el día anterior, el estómago de vaca y la pata de ternera, ponerlos en agua con zumo de limón y los restos de limón, las pieles, tal. Normalmente hoy en día la casquería viene muy limpia, ¿no? No es como antes. Esto se hace sobre todo pues para quitar sabores demasiado fuertes y para ayudarnos al día siguiente a limpiarlos mejor. Pero bueno, ya partimos de una base que vienen bastante limpios. Entonces lo dejaríamos de un día para otro en ese agua en la nevera, ¿no? Con el zumo de limón. Y al día siguiente, pues nada, escurrimos, lo limpiamos bien bajo el grifo y haríamos una primera cocción de 5 minutos. O sea, ponemos agua a hervir, bastante agua a hervir, y cuando está hirviendo añadimos ese estómago troceado ya y la pata de ternera también troceada, 5 minutos a cocer.
lo que estamos haciendo es escaldar. Con esto que hacemos, quitar posibles impurezas que todavía contengan. Escurrimos, desechamos este agua y después, bajo mi punto de vista, bueno, yo esa carne la reservaría y empezaría haciendo un sofrito. Un sofrito con ajo, cebolla, ¿no? Cuando esté bien pochadito, añadiría pimentón, le añadiría, pues eso, una guindilla, un poco de laurel a lo mejor, comino, y añadiríamos la carne. Cubriríamos con agua y pondríamos un puntito de sal. Lo pondría a cocer 1 hora, ¿no? Al cabo de 1 hora añadiríamos los garbanzos, que previamente, la noche anterior, también hemos dejado a remojo. La característica de los garbanzos es que hay que dejarlos a remojo en agua tibia. Entonces, así como las lentejas o las alubias se dejan a remojo en agua fría, los garbanzos tienen esta peculiaridad, en agua tibia y con un poquito de sal. Entonces, cuando añadimos los garbanzos va a ser cuando la carne... bueno, ya coció 1 hora, este agua está hirviendo, entonces añadimos los garbanzos. Siempre hay que añadirlo a un líquido hirviendo. Y cocinaríamos en torno a 2 horas más, con el puntito de sal. Vale, pues si queremos que el garbanzo quede bien cocidito. Y después de estas 2 horas, comprobamos, ¿no?, que la carne ya está blandita, que ha soltado colágeno, ¿no? Porque en estas 3 horas de cocción suelta el colágeno, se queda blandita y los garbanzos estarían ya cocidos. Probamos que están, añadimos el chorizo y cocinamos media horita más. Y ya los tendríamos listos. Perfecto. Sí que es cierto que son platos que de un día para otro saben mejor. Entonces, si ese día te va a gustar el sabor, al día siguiente va a ser mucho mejor, porque se va a ligar mucho más la salsa, se van a intensificar todos los sabores y son platos que ganan de un día para otro. Qué hambre me acaba de entrar. Madre mía. Son las 12:40, me voy a comer ahora. Paradita para comer. No, pero bueno, no sé si querías comentar algo más de ese plato. No, yo creo que en principio lo básico sería eso, ¿no? Remojo de las carnes, bueno, de un día para otro, y de los garbanzos. Evidentemente en 2 lugares diferenciados, ¿no? En uno le vamos a poner agua con limón, el otro le vamos a poner simplemente agua tibia con sal. Entonces, separados, ¿no? Perfecto. Y nada, y después la cocción, eso, el tiempo que necesita, que suelen ser en torno a 3 horas, y dependiendo, ¿no? Porque luego vas probando y si a lo mejor lo quieres más cocido o menos cocido, le das más tiempo. Ya pueden estar buenos después de tanto tiempo. Sí, son platos muy agradecidos. Hablando de otros platos y agradecidos, supongo que el cocido también va a llevar lo suyo. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo va el cocido? Pues... el modus operandi es un poco parecido, ¿no? Muchas veces vamos a utilizar carnes en salazón. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es primero comprar materia prima buena, ¿no? Y ponerla a desalar. Dependiendo del tamaño, nos va a llevar más o menos tiempo. Es importante ir cambiando ese agua. Siempre se pone pues en un cubo, ¿no?, en un barreño con agua fría, y cada X horas, cada 4 o 6 horas, vamos a cambiar ese agua, ¿no?, para volver a poner agua dulce y que siga soltando por ósmosis la sal. Bueno, después empezaremos a cocer las carnes y vamos a ir retirando por tiempos de cocción. Le va a llevar más tiempo, a lo mejor, pues a un jarrete o a una cacheira la cocción que a un trozo de pollo. Entonces vamos a intentar un poco, pues... podemos echarlas todas al mismo tiempo y después ir retirando en base a que ya las notemos tiernitas. Por ejemplo, el chorizo en media hora a lo mejor ya lo podemos retirar, el pollo al cabo de 1 hora lo podemos retirar, y las carnes que sean un poco más duras, pues habrá que dejarlas más tiempo. Después retiramos toda esa carne y en ese caldo, que tiene un montón de sabor de todas esas carnes, vamos a cocer la verdura. Tanto el repollo, grelos si se le quiere echar, la patata... garbanzos si se le quiere añadir garbanzos, pero bueno, yo los garbanzos los cocería aparte, cogería un poco más de salsa para otra olla y cocería los garbanzos aparte, pero van a llevar un tiempo diferente. Y un poquito yo los haría así. Después ya es juntar y disfrutar. Vale, y ahora, bueno, ya hemos nombrado, sí, un poquito todos los platos más típicos. El pescado. Mete el pescado antes de llegar. Las Rías Baixas, ¿no? Un poco de pescado. Eso es. Bueno, pues... Yo diría el pescado porque estamos pensando también en postres, pero yo previamente, antes de acabar de meternos en esa parte dulce, yo metería un poco también el pescado. Entonces, un poquito las dudas que le puede surgir a la gente es, pues, cómo limpiar el pescado y luego cómo saber si es bueno o malo ese pescado. Vale, vamos a empezar a saber la calidad del pescado, si es bueno o malo. Lo primero que tenemos que ver es que tú cuando lo toques esté
esté durito, ¿no? Que no esté magullado. Si la carne está tensa, ¿no? Significa que el pescado es fresco, ¿no? Seguramente, a lo mejor, con suerte, aún está en ese proceso de rigor mortis, que es un momento, ¿no? Que todos los seres vivos, ¿no? Cuando mueren, ¿no? Hay un momento en el que se ponen rígidos, ¿no? Sobre todo los seres vivos, animales. En los vegetales no se puede aplicar, ¿no? Entonces, cuando el pescado es muy fresco, está rígido, ¿no? Es como, por ejemplo, si es un poquito largo, sería como un bate de béisbol, ¿no? Lo coges por la cola y se mantiene duro y no se dobla, ¿no? Sí que es cierto que cuando van pasando las horas, este rigor mortis se pierde, que no quiere decir que pierda calidad, ¿no? Pero esto ya es un símbolo de frescura. Después, que la piel sea brillante, que tenga esta capita de limo, ¿no? Que se llama, que es una sustancia que sueltan como método de protección cuando están fuera del mar, que es viscosilla, ¿no? Pues que sea brillante, que esté uniformemente por todo el pescado, que las escamas estén bien adheridas y que estén duras, que los ojos sean brillantes, y que te transmitan vida, que sean totalmente esféricos, las agallas que sean rojas o rosadas dependiendo de la especie, pero que tú las veas que no están pegadas, que no tengan sustancias extrañas, ¿no? Que no tengan un olor raro, sobre todo el olor, ¿no? Un pescado fresco huele bien, un pescado malo ya empieza a oler amoníaco, ya canta, y a grandes rasgos sería esto lo que yo me fijaría. Son bastantes parámetros en los que si coinciden varios, pues... Yo creo que no sabía ninguno. Yo iba a la pescadería y me fiaba de la pescadera. Lo que me des. Bueno, en principio deberíamos de fiarnos, ¿no? Porque si tú hoy me vendes un producto malo, mañana no te lo vuelvo a comprar. Eso está claro, Entonces no tiene ningún sentido que queramos engañar. Yo creo que Pero bueno, bien. que hay de todo en la viña del Señor. Sí. Y bueno, ahora cómo limpiarlo, también era la otra duda. Para limpiarlo... Mi método es, primero quito las aletas con una tijera, retiro las aletas dorsales, las laterales y las de abajo ahora mismo no recuerdo el nombre que tienen, pero bueno, las que están por la parte inferior, ¿no? Parte superior y laterales. Retiraría las agallas, desescamaría y por último, dependiendo de cuál vaya a ser la cocción que le vaya a dar, o lo dejo entero o lo abro el libro, como podría ser... para realizar a la espalda, ¿no? Una lubina, o lo sacaría en lomos, o dependiendo, si el propio lomo le quitaría la piel y después hago un filete empanado, es que dependiendo, hay muchos cortes de pescado y dependiendo de la cocción que le vayas a dar, pues uno te va a funcionar mejor que otro. Perfecto. Bueno, ahora sí. Y eviscerar, evidentemente, ¿no? Bueno, sí. Después de haber quitado las escamas, por último, yo abro por el estómago y eviscero. Eviscerar lo dejo para el final. Es más sencillo quitar las escamas cuando todavía está el pescado entero, ¿no? Sin abrir por ningún lado, que si ya lo has eviscerado, igual las zonas de la ventresca te es más complicado de quitarla. Entonces, yo suelo primero quitar escamas y después eviscerar. Perfecto. Genial. Ahora, entrando en postres, yo correcto. soy muy fanático de los postres. Bueno, también pondré una imagen aquí de una tarta de Santiago que has subido ahí en tu Instagram, que está súper chula. Cuéntanos un poco esa elaboración. Pues, a ver, yo he de reconocer que todos los cocineros, quizás la asignatura pendiente suele ser la repostería, ¿no? Nos enfocamos más en el mundo salado. Pero bueno, sí que solemos hacer los típicos postres que son, pues, los que necesitas, ¿no? Pues por lo menos para un restaurante medio, ¿no? Quizás la tarta de Santiago no sea un postre de restaurante como tal, pero sí que es un postre muy típico de Galicia y es muy interesante saber hacerlo. En mi caso, la receta que yo tengo está compuesta por dos elaboraciones. Primero llevo una masa de pasta quebrada, que la pasta quebrada es una masa sobre todo con un alto porcentaje de mantequilla, harina, azúcar, huevo y en mi caso le añadimos un poquito de vainilla para darle un toquecillo. Entonces, y una puntita de sal, ¿no? Que intensifica también el dulzor de esta... Bueno, le da un contraste. Entonces lo que hacemos es una masa que necesitamos darle reposo para que coja fuerza, porque tú cuando la amasas es cierto que, bueno, hay métodos que los puedes amasar, que la mantequilla no coge demasiada temperatura, pero bueno, si lo haces con las manos... la temperatura de la mantequilla va a subir, entonces al final te va a quedar una masa que es bastante blandita. Entonces una vez que la tienes hecha, lo recomendable es darle 20-25 minutos en refrigerador para que vuelva a coger cuerpo y la estiramos. Mi método es con 2 papeles de horno para que
no se rompa. Bueno, romper siempre tiende a romperse, de ahí que se llame masa quebrada. Pero con los papeles de horno es como más sencillo de estirar y después es más sencillo cubrir el molde. Entonces yo los tiro con 2 papeles de horno y después retiro uno, pongo el molde encima y como si fuera una tortilla, le doy la vuelta y voy cubriéndolo y después recorto el exceso. ¿Que me queda alguna zona que se rompió? Puedo parchear con trocitos de masa. Porque es una masa que, bueno, que sirve pues como la masa de maíz para hacer una empanada, ¿no? Que le puedes ir poniendo recortitos y ir tapando pues los defectos que pudieras haber hecho. Y después lleva el relleno. El relleno es una masa de azúcar, harina de almendra, huevos y yo le echo ralladura de limón. Y nada, la cocción suele ser media hora a 180 grados, media hora, 40 minutos. A mí me gusta darle media hora porque no me gusta cocinarla en exceso. Me gusta que quede como medio crudita, sin que quede cruda, ¿no? Pero en teoría serían 40 minutos, ¿no? Y que quedara bien cocinada. Y por último, espolvoreamos con azúcar glass la superficie. Y ponemos pues es un molde con la cruz de Santiago, ¿no? Para que después nos quede la forma. Pero básicamente sería esa la elaboración. Pues muy bien. Y luego también preguntarte, ahora ya en tema postres, pues tu top de postres. Pues es que no soy muy dulzón, la verdad. Pero la tarta de queso es la que se lleva la palma. Yo soy fanático de la tarta de queso. Tanto fría con mermeladas de arándano, de frutos rojos o compotas de lo que sea, como la de que va al horno con ralladura de limón. A mí creo que el queso y la ralladura de limón es como primos hermanos que no pueden fallar. Y siempre me pasa igual. Voy a los restaurantes y al final siempre me acabo decantando por pedir una tarta de queso. Sí que es cierto que me gusta mucho el chocolate, entonces un coulant, un brownie, tampoco le hago feos. Pero, no sé, me decanto sobre todo por tartas de queso. Y luego, ahora, o sea, hemos hablado de todo tipo de platos, pero realmente, para ti, ¿cuál es tu plato estrella? ¿Qué dices tú? Este es, vamos, el as que mata el 3. Pues es complicado, porque me gusta tanto desde hacer un asado, un risotto, una pizza... Yo qué sé, un plato de pasta asiática, es que depende. Antes, por ejemplo, las ensaladas no las concebía y ahora las disfruto un montón, pero se me dan muy bien los arroces, porque intento respetar, sobre todo los tiempos de cocción, intentar hacer un buen caldo para después bañarlo con eso y ya prácticamente con eso tienes el arroz prácticamente hecho. Pero si tuviera que elegir uno solo sería muy complicado, porque claro, es que... A un ranking de 3 para no pillarte los dedos con ninguno. Vale. Pues... No tiene por qué haber un orden, o sea... Es que, por ejemplo, me flipan las croquetas, pero no me gusta nada hacerlas. Me pasa. Pues podríamos poner, solo que son poco saludables, en plan, croquetas... No tienen que ser saludables, no tienen que ser por qué. ricos. Es que igual es muy sota caballo rey, pero croquetas, tortilla y yo qué sé, es que... Claro, ya en platos de carne habría mordido, pero el churrasco, por ejemplo, terrible. Es mi top 3. Tomarme un pollo asado me flipa también. Un jarrete estofado, me dan ganas de llorar. Qué hambre me está entrando. Es muy polivalente porque después con eso puedes hacer empanadas, croquetas, rellenos para tacos. Es muy versátil. Entonces... No sé, quizás vamos a irnos a cosas de andar por casa, croquetas, empanada y tortilla. Genial. Perfecto. Pues ahora me surge la duda de tantos años pues enseñando a la gente a cómo cocinar, viendo distintas formas de cocinar y bueno, viendo amigos tuyos, conocidos tuyos que también les habrás dado consejo y cosas así. Para ti, ahora mismo, después de todos estos años, ¿cuáles son los errores típicos que la gente comete en la cocina? Bueno, pues el más grave quizás sea el no darle el tiempo a las cosas que necesitan, ¿no? Intentar acelerar un proceso que bueno, al final puedes llegar a elaborar algo que sea comestible, pero nunca va a ser el mejor resultado. Quizás el mayor error sea no planificarlo, organizarlo previamente y darle el tiempo que necesita a las cocciones. Si tú quieres hacer... por ejemplo, como hablábamos de los callos, no puedes hacerlos en menos tiempo, salvo que utilices una olla a presión, por ejemplo. Eso sí que es un utensilio que te va a permitir, pues a lo mejor cocinar algo que le lleva más tiempo, pues en un tiempo récord. Pero el resultado tampoco va a ser el mismo. Nunca te va a quedar una salsa igual de ligada. Yo qué sé, sí que tiene cosas buenas, ¿no? Se supone que pierde menos nutrientes porque el tiempo de cocción es menos largo,
pero es una cocción más agresiva. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Perfecto. Pero al final yo creo que lo ideal es dedicarle el tiempo que necesite a la cocción, y si no tienes ese tiempo, pues elegir bien qué elaboración quieres hacer. Genial. Vale, y ahora entrando a algo así un poco polémico, porque al fin y al cabo esto no deja de ser gusto personal y así, pero el tema de combinación de sabores. Para ti, ¿cuáles son un poco esas combinaciones más exóticas que hayas probado que digas tú, pues realmente le recomendaría a la gente probarlo? A ver, yo lo más exótico que he probado es, y de hecho es un plato que a veces hago en el curso de cocina cuando damos cocina creativa, es mezclar coco con marisco y curry. Y a mayores cilantro. De hecho, el plato en sí es un tartar, que es de langostino o gambón con melocotón o con mango. Normalmente el ideal sería mango, gambas o langostino, pero si no podrías utilizar perfectamente gambón. El tartar en sí, que consiste en cocinarlo con un ácido cítrico, ¿no? En este caso sería zumo de limón, zumo de lima, ¿no? Y a mayores lo condimentamos un poco con un poquito de curry, muy poco. Y con el coco lo que hacemos es una espuma, ¿no? Utilizamos un sifón, ¿no? Que es un instrumento de cocina un poco más vanguardista, que al final lo que hacemos es leche de coco, que tiene un porcentaje de grasa bastante elevado. Bueno, cuando la comercializan hay algunos que tienen más o menos grasa. Lo ideal es coger uno que tenga un porcentaje de grasa elevado, porque esto nos va a permitir que después, con el frío y con las cargas de óxido nitroso, se nos cree una espuma, ¿no? Le ponemos un porcentaje muy pequeño de azúcar, y en caso de que el porcentaje de grasa no fuera el idóneo, le podemos añadir un poco de nata de repostería, ¿no? Que tiene un porcentaje de materia grasa pues más alto que el que es destinado para cocinar. Y le daríamos frío, ¿no? Con el sifón lo que conseguiríamos es como una mousse. Una mousse con sabor a coco, con un toque dulce muy suave. Madre mía. El langostino con el curry y bueno, al hacer el tartar, ¿no? Pues va a tener un toquecito ácido, ¿no? Y un toquecito también dulce del mango. El curry muy 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 suave, y por último pues es un aceite de cilantro o una cremita de cilantro que le podemos poner puntitos sueltos, ¿no? Para pues eso, encontrártelo en un bocado y que te estalle en la boca. Pero eso quizás sería lo más exótico que he probado, pero luego hay muchas mezclas dulce salado que funcionan perfectamente. Yo me sé una muy buena, la de patatas fritas con el McFlurry. Esa... Ostras, no la he probado en mi vida, pero... Dicen que... No, a ver, yo la probé una vez, pero es que claro, estábamos hablando aquí de combinaciones de sabores, me vino a la cabeza eso y de repente sueltas la burrada que acabas de... Bueno, burrada, para bien, me refiero, corrijo. Para mí burrada es una explosión de sabor. No quiero decir que sea mala. Quiero decir... lo que suele hacer la gente de nuestra edad, pues es eso, de salado y dulce, pues la patata frita con el McFlurry. Hay gente a la que le encanta, luego hay gente que la odia. Sí. Conozco mucha gente que la odia. De hecho, quería aprovechar para preguntarte si, bueno, al fin y al cabo eso, seguimos entrando en los gustos, pero ¿hay alguna combinación que para ti te parezca que digas tú, yo mejor no lo probaría? Bueno, a ver, es que normalmente las combinaciones que son malas no las sueles llevar a cabo, ¿no? Pero si te pones a pensar en ingredientes que a lo mejor, ojo, igual algún chef es capaz de combinarlo y que funcione, pero yo se me ocurre, por ejemplo, que un producto como puede ser el pulpo, el calamar, si lo mezclas con chocolate, por ejemplo, no veo la manera de que eso cuaje y que eso sepa bien, pero... Claro, yo a lo mejor no sé hacer para que eso se combine y funcione, claro. Pero considero que sí, que puede ser una mezcla que no va a funcionar. También es lo que te digo, nunca nos estamos parando a pensar qué ingredientes no funcionan, sino en cuáles puedo combinar para que sí que funcione. Y muchas veces en base a registros o sabores que tenemos en nuestras mentes y que creemos a nivel mental que eso puede funcionar, que después lo llevamos a cabo, puede funcionar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es que ahora hay también un boom con las hamburguesas, que supongo que lo habrás visto, que ahora cada vez hay más sitios de hamburguesa, más exóticos, que quieren probar cosas nuevas. Y entonces, un poco preguntarte, hablando de este tema de sabores, he visto hamburguesas con donuts, hamburguesas con bañadas en chocolate, y están aquí al lado, no digo que estén en Madrid en un sitio exótico. En cada ciudad hay sitios donde prueban a jugar con esto del dulce, no sé qué, pero luego debajo del donut está la carne. Entonces, no sé si has probado alguna cosa así alguna vez, o es igual el ejemplo de que hablabas
hablabas antes de dulce con salado, que se ve que a la gente le gusta. Pues sí, de hecho ahora que me dijiste el donut, me acabo de acordar de otra receta, así que es un poco extraña, ¿no? A los ojos de la gente dirá, eso no tiene ningún sentido. Un donut relleno de sardina, Madre mía. Sardina de conserva, Sí, ¿no? sí, sí. Con una salsita de tomate picante o con un guacamole picante, un poquito de quicos, ¿no? De maicitos Mr. Corns triturados por encima y bueno, jalapeños, si te gusta el toque de picante, meterle unos jalapeños. Funciona, es increíble cómo puede funcionar esos sabores, pero a la vista no tiene Pues me ningún parece una sentido. locura, ¿eh? Y llevado ya el tema de las hamburguesas, a mí me gusta la combinación. No la he probado con chocolate, así bañada en chocolate, pero sí que he probado con gofre. He probado con donuts y la combinación a mí me gusta, sobre todo si lleva bacon y cosas así, no sé, creo que hay ahí como un dulce salado que funciona. Pero claro, al final esto es muy personal. Yo, por ejemplo, me encanta la empanada de bacalao con pasas y en mi casa las pasas todas vienen para mi plato. O sea, no contemplan esa combinación, pero a mí me parece que funciona muy bien y vamos. Genial. Quien le inventó para sacarle el sombrero. Pues si hay algún oyente que se le da por hacer lo del donut, por favor que nos mande foto, porque esto es digno. Y luego que diga qué opina. Bueno, que haga una fotito. El donut este está en mi Instagram. Ah. Creo que es de las primeras, Pues lo de tenéis. las primeras elaboraciones Madre que he mía. subido. Y sí que es cierto que es con un donut que he comprado hecho, pero ahora en este curso último que hicimos un donut en sifón y lo rellenamos de la misma manera. Además es un donut express, ¿no? Porque tú cuando haces un donut necesitas dejarlo de una noche al día siguiente fermentando la masa y al día siguiente le das la forma y lo vuelves a dejar fermentar y después lo fríes. Esto lo haces en el momento, en un sifón, le metes varias cargas, ¿no? Para que esto se airee y lo fríes en un cazo con abundante aceite y no haces la forma de un donut, haces una berlina, ¿no? Sí, y claro. luego esto pues lo abres, lo rellenas con el guacamole, le metes la sardina y tal y el resultado es el mismo. Madre mía, Y qué es brutal porque es un donut express. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahora entrando en... Bueno, antes de venir aquí hemos hablado con personas para dudas que puedan surgir y hay una que puede ser así bastante interesante, que es un poco... ¿qué cuenta más, no? ¿La calidad de la comida o la técnica del cocinero? Bajo mi punto de vista, la calidad de la comida. Porque tú puedes tener un producto muy bueno y sí que es cierto que lo puedes destrozar, pero si tienes unos conocimientos, aunque sean muy básicos, es muy probable que el resultado sea medianamente bueno. Pero si ya partimos de un ingrediente de muy mala calidad, no se puede hacer magia, ¿no? Si tú tienes un producto que es un 8, tratándolo con respeto y con la mejor técnica y tal, vas a conseguir un 8. Nunca vas a conseguir un 9. Entonces, partiendo de esa base, tú lo máximo que vas a poder conseguir es la calidad del producto. Si ya partimos de una calidad muy mala, pues difícilmente vas a conseguir algo bueno. Claro, de hecho, bueno, ya enlazando esta pregunta es eso, ¿no? Es decir, si por ejemplo un cocinero espectacular le das una carne de no tan buena calidad, ¿podría llegar a igualar a una persona que cocinando es un desastre, pero tiene una carne de calidad? Posiblemente puedas incluso mejorarlo, porque al final es a lo que vamos. Si tus conocimientos son muy pobres, quieres hacer todo con mucha prisa, pues es posible que desperdicies el producto y al final el resultado sea malo. Tú puedes tener un solomillo muy bueno que si lo calcinas en una sartén, al final el sabor va a ser malo, va a estar duro. Has desperdiciado un producto top, ¿no? Y aparte caro, dándole una técnica de cocción que, ojo, yo respeto que hay gente que a lo mejor la carne poco hecha y así no le guste. Pero sí que es cierto que si a ti no te gusta la carne poco hecha, puedes elegir otros productos más económicos y que el resultado va a ser similar. Entonces sí que es cierto que si tú tienes un muy buen producto y lo tratas con poco respeto, lo puedes desperdiciar totalmente y sacar un producto incomestible. Y de la misma manera que si eres muy buen cocinero y tienes un producto medio, puedes llegar a hacer algo que esté bueno, ¿no? No vamos a decir que sea un 10, ¿no? Pero sí que conservar la calidad inicial. Genial. Abriendo un melón que seguramente a la gente le interese, viendo la opinión de un cocinero, es un poco el tema de los alimentos prefabricados. ¿Tú qué opinión tienes acerca de los alimentos prefabricados? Pienso que está muy bien tener esa opción, ¿no? Porque dentro de esto hay calidades,
¿no? No todo es malo ni todo es bueno, pero sí que es cierto pues, que hay productos que son, bueno, de uso casi diario. Por ejemplo, las latas de atún, pues aquí que tenemos una industria conservera muy extendida, pues es algo que nosotros consumimos y el producto es de muy buena calidad y da muy buenos resultados. Luego es posible que haya teorías de que es menos saludable y tal, porque el recubrimiento que llevan las latas dicen que es cancerígeno y tal, pero bueno, si nos vamos a sabor, a texturas y tal, pues hay productos que son muy buenos. Luego, como en todo, hay productos que no hay por dónde cogerlos. Entonces, aquí, claro, no puedes decir una respuesta rotunda y decir, pues no, son productos malos. Pero sí que es cierto que dentro de la industria alimentaria hay muchos productos que no son recomendables, que son de muy baja calidad y que al final llevan un montón de aditivos, llevan un montón de conservantes, intensificadores del sabor, sal, azúcar, que al final son métodos también de conservación, que te crean productos que a lo mejor en cuanto a sabor pueden ser que sean agradables, pero es muy probable que en cuanto a nutrición y salud pues sean muy malos. Bueno, ya enlazando y siguiendo con el tema de los alimentos prefabricados, hoy en día está muy de moda el hecho de no tengo tiempo para cocinar y así, pues pido la comida. Entonces, queríamos hablar un poquito sobre las empresas que están hoy en día que te envían pues paquetes de comida ya hecha, como por ejemplo pues la de Notes, ¿no? Esta que ha salido nueva de Chocas. Un poco, danos tu opinión como cocinero de qué tan bueno es o cuánto te beneficia. Pues a ver, realmente yo nunca he consumido este producto, pero sí que es cierto que he visto algún vídeo. A mí lo que me parece que es una cocina hecha de una manera muy, muy tradicional, que juegan con métodos de conservación sin añadir aditivos, en plan envasado al vacío, pasteurizado, ¿no? Entonces, en principio, pues como lo venden, a mí me parece que es un método muy interesante. Evidentemente, te va a salir más caro que cocinar tú en tu casa, pero que para personas que no tienen tiempo, pues es una buena solución. De todas maneras, yo siempre animo a la gente a que se meta en la cocina, ¿no? Porque un día de la semana seguro que puedes sacar unas horitas, pues para hacerte igual, no todo el menú de toda la semana, pero sí hacerte cosillas que puedas tener congeladas o refrigeradas. Y si tienes la opción de hoy en día que venden máquinas de envasar al vacío prácticamente en muchas superficies, comprar una, utilizarla y, oye, intentar economizar dentro de lo posible. Pero sí que me parecen opciones muy interesantes por lo que he visto de trabajan de una manera como si fuera un restaurante. Incluso hay elaboraciones que son bastante sofisticadas, de combinaciones de sabores, de aromas y tal, y creo que está guay, porque al final no son comidas aburridas, hay mucha variedad, incluso tienen ofertas ahí como un poco para incentivar que la gente se meta en a consumir este producto. Pero bueno, sí que es cierto que aunque ahorras tiempo, vas a perder dinero. Entonces, bueno, eso depende ya pues, del tiempo que tengas o las prioridades. Pero el aprender a cocinar yo creo que está muy bien, porque a mí por lo menos me entretiene, lo disfruto. Y sí que es cierto que cuando no tengo tiempo, pues me complico la vida menos, porque al final hacerte un filete a la plancha y una patata cocida no es que te lleve un día entero. No vas a alimentarte de eso todos los días, pero bueno, un día te haces una ensalada, un día te haces una crema, otro día te haces otra cosilla. Hay ciertos potajes que puedes congelar y sacar y darle un toque de microondas, o si no simplemente lo dejas de un día para otro descongelarse en la nevera y después lo calientas en un cazo. Entonces, opciones hay. Solo que, bueno, hay gente que a lo mejor pues le da pereza, o gente que directamente no tiene nada de tiempo porque tiene muchísimas obligaciones y le es imposible. Entonces, como opción está bien. Y de hecho yo trabajé en una empresa que queríamos enfocarnos un poco a hacer un producto así similar, pero al final no se llevó a cabo porque era una empresa que se dedicaba a más cosas. También dábamos eventos para bodas y tal, y se dejó un poquito de lado para seguir dando bodas porque había bastante trabajo, pero queríamos enfocarnos un poco a dar un producto así como de quinta gama, ¿no? Pero hecho de una manera tradicional, sin aditivos, y enfocado sobre todo para empresas de caterings. No era tanto como para el público de casa, ¿no? Como sí para empresas que se dedicaban a hacer caterings, que pudieran comprar este producto, regenerarlo y dar un servicio. Claro, algo que me ha llamado mucho la atención ha sido el tema de esas técnicas para, si a lo mejor no tienes tanto tiempo, poder elaborarlo antes y luego pues
hacerlo, comer durante toda la semana. Entonces, un poco y puedes recomendar a alguien algún consejo para poder elaborar esa comida, hacerla él y luego pues así poder alimentarse durante toda la semana. Pues a ver, principalmente, por ejemplo, para muchas elaboraciones en España se necesitan hacer sofritos, por ejemplo. Tú puedes hacer una cantidad enorme de sofrito un día y tenerlo en tapercitos, ¿no? Parte congelado o parte en la nevera, ¿no? Porque eso te va a durar, pues unos días, te va a durar bien en refrigerador. Entonces, muchas de las elaboraciones que llevan un sofrito se ralentiza su elaboración porque el sofrito, pues, por lo menos te puede llevar entre media hora, una hora, dependiendo de cómo lo quieras hacer de bien. Entonces, si tú ese tiempo ya lo tienes acelerado, pues, por ejemplo, para hacerte una paella, si tienes el sofrito, tienes, imagínate, pues, no tiene por ser una paella de carne, ¿no? Porque la carne le lleva mucho más tiempo cocinarse. Pero si tú quieres hacer un arroz de langostinos, ya tienes el sofrito hecho, pues simplemente tienes que añadir el arroz, el fumet, los langostinos en el último momento y prácticamente en 20 minutos tienes el arroz hecho. De la otra manera, pues si tienes que hacer el sofrito previamente y un fumet previamente y todas estas cosillas, puede ser que te lleve 2 horas perfectamente o 1 hora o no sé, el tiempo que... Es que es muy relativo, ¿no? Del tiempo que tú tardes en cortar las verduras, limpiarlas, hacer el fumet, hacer el sofrito, claro. A mí a lo mejor me puede llevar 1 hora, a otra persona le puede llevar más tiempo, ¿no? Por la técnica y la rapidez. Pero si tú todas estas cosillas que se llaman mise en place en una cocina, ¿no? Las tienes hechas, aceleras muchísimos procesos. Entonces no es necesario que tengas la elaboración completamente elaborada, ¿no? Que a lo mejor en el caso de unas lentejas tú puedes hacer mucha cantidad de lentejas y después congelarlas en tuppers y eso simplemente va a ser calentar y comer. Pero para hacer otras elaboraciones que parten de un sofrito, que es lo que más tiempo te va a llevar, si lo tienes hecho y tienes el fondo hecho y tienes todas estas cosillas hechas, pues al final pues no es tanto tiempo que le tengas que dedicar. Y muchas de ellas se hacen solas, es poner a cocer y darle media horita. Mientras haces eso, puedes hacer otras cosas, poner una lavadora, tender la ropa, no sé qué, hacer llamadas si tienes que llamar a socios o lo que sea. Bueno, puedes hacer un poquito de todo. Perfecto. Y antes de esto te quería preguntar, ¿tú qué le dirías al Nacho que entra en la formación de cocina? ¿Qué consejos le darías después de todos estos años de experiencia? Ese Nacho que estaba decidiendo que se va a meter ahora así al mundo de la cocina, va a hacer una formación, ¿qué le dirías después de todo? Pues quizás que se lo tomara más en serio, que intentara absorber mucho más los conocimientos. Sí que es cierto que donde yo estudié no es que sea un sitio donde la gente saliese demasiado muy bien formada, pero para mí el ciclo medio fue como un antes y un después, porque tenía conocimientos ceros y sí que salí pues con una serie de conocimientos pues por lo menos para soltarme en un restaurante y malamente sobrevivir. De la otra manera, claro, te hablan de salsas, te hablan de cortes, te hablan de tipos de cocciones y no sabes de qué te están hablando. Entonces después sí que hice un ciclo superior que ahí pues... Como había gente que venía de bachillerato y no había hecho un ciclo medio, fue un poco repetir las bases que todos ya nos sabíamos y fue un poquito, pues bueno, ahí pierdes tiempo de aprender más cosas. Pero quizás lo que sería, pues sería valorar un poquito más el cómo se hacen las cosas, tomarme un poco más en serio, porque también fue una época de mi vida que yo entré un poco así de rebote, mi mente estaba en otras cosas, priorizaba más el tiempo libre que el estar realmente aprendiendo y formándome. Entonces sí que después con los años me arrepentí un poco porque vi otra gente que es cierto que estudiando en otros sitios donde te forman mejor, pues ya sales más preparado, que yo podía haber llegado a ese nivel más rápido del que llegué. Pero bueno, también entiendo que influyeron muchos otros factores más que mi predisposición, porque sí que es cierto que yo lo disfrutaba y tal, pero bueno, te enseñan también otras cosas que te importan menos y yo qué sé, es quizás complicado, pero tomármelo un poquito más en serio ya que al final es de lo que me he ganado la vida todos estos años. Totalmente. Pues genial, pues dicho esto, ya la última sección, que es canción de la semana. Tienes que poner ahí una canción que más te haya gustado esta semana, más te haya representado, ya has tenido un momento más bonito escuchándola, bailándola o lo que sea. Entonces ahora, bueno, hacemos así. Pues la canción de la semana, bajo mi punto de vista, aunque no es la que estoy escuchando más esta semana, sino porque me gusta mucho el grupo y al final, no sé, es una canción que no sé por qué motivo me gusta bastante, es de U2 y se llama Every Breaking Wave. Martín.
Me toca, vale. Yo se me dio por volver a abrir el álbum de Paraíso de Mora y pues lo puse en aleatorio y me recuerda una canción que a mí me gustó mucho en su momento, que es Tú sabes dónde vivo, de Paraíso. Bueno, de Mora, pero en el álbum Paraíso. Perfecto, ya está. Suficiente. Vale, y ahora para yo explicar un poco el contexto, bueno, para así entendáis un poco, Nacho y yo nos conocimos en el gimnasio, entonces aprovechando ese dato, para el gimnasio suelo escuchar Go Getter de Avir y nada, por eso, esa es la canción. Buen concierto. ¿Por qué me hablas de NFT? La estás espantando. Tu colega tiene una marca de CBD. Ok. Y lo corto porque si no salta el copyright. Claro, eso os iba a decir. Bueno, pues nada, Nacho, ha sido un placer tenerte aquí. También avisar para la gente, para el público, que seguramente se venga un Cooking Tigers contigo, con Nacho. Os espero. Hombre, claro. Y pues vamos a dejar también un poco el pie, ¿no? A la gente que lo esté viendo, pues si quiere animarnos a hacer una receta o así, pues la llevaríamos a cabo. Y si no, pues Nacho, eliges tú receta. lo que quieres Pon ahí hacer. abajo lo que queráis. Van a acabar poniendo la del donut, verás. Así que nada, Nacho, agradecerte mucho que hayas venido y nos hayas podido aportar toda esta información para que la gente aprenda un poco más a cocinar. Pues nada, muchas gracias a vosotros, como ya os dije al principio. Espero haber servido pues un poquito de guía a gente que tenga pocos conocimientos. Y nada, no dejéis que os lo cocinen, cocinar vosotros, chicos. Pues dicho esto, nos despedimos hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Nos vemos.